¿cómo es el proceso de una persona? Pudiera ser diferente entre una y otra, pero ¿cómo es regularmente el patrón de un proceso de una persona que ya está superando cierto dolor o algo con relación a... ¿Cómo logras identificar que sí va en avance y no decirle tú, oye, no me estás ayudando, no estás colaborando? ¿Cómo lo puedes ver esto? Por ejemplo, cuando puedes hablar de cualquier otro tema que no tenga que ver con la situación de duelo, y si por algo sale ese detonante del duelo, ya no se enojan o ya no lloran o ya no se frustran por lo que no están viviendo. Y entonces cuando lo empiezan a ver de una forma más natural y pueden hablar un poquito sobre ese tema y luego brincar a otra cosa y continuar, te das cuenta que están avanzando porque están aprendiendo a vivir con algo que ya no tienen. Qué gusto saludarles, bienvenidos nuevamente a ¿Qué te hace diferente podcast? Su servidor Ricardo Tobar tiene una gran sorpresa para ustedes. El día de hoy nos acompaña una persona que nos han recomendado durante muchísimo tiempo, que nomás no se podía dar, porque también el área de producción andaba ahí batallándole, pero creo que más era porque se andaba atrasando nuestro querido productor Samir, al cual le mando un fuerte abrazo. Su cumpleaños el día de ayer, por cierto. Y ya por fin hoy nos dio la primicia de tener aquí con nosotros a Cristina Ortega. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué gusto saludarte, Cristina. Sí, encantada de estar aquí. ¿Te sientes cómoda? Bastante, ¿Sí? De hecho, sí. A gusto el clima, si no le bajamos. No, para mí está súper bien. Lo apagamos mejor. Para mí el problema nada más es que me dejes hablar y mira, yo fluyo, Eso como si no hubiera un mañana. Eso va a ser así. Cristina, tenemos entendido que tu profesión es tanatología, ¿cierto? Correcto. Sí. Platícame, ¿cómo llegas aquí? ¿Por qué no administrador de empresas, ingeniera, médica, no sé, algo? ¿Por qué tanatología? Platícame. Híjole, es que bueno, voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Es como una situación bastante larga. Yo estudié psicología. Cuando salí de la universidad estuve un tiempo trabajando en el Instituto de Ciencias Forenses. Estuve trabajando con víctimas de violencia que pasaban situaciones de vida bastante complicadas, que de repente sucedían situaciones en las cuales estaban en procesos como muy vulnerables, pero a pesar de que estábamos ahí, el tipo de trabajo que se hacía era solamente como muy institucional. Tenías que hacer evaluaciones, tenías que hacer como ciertos reportes, protocolo básico, pero la parte de la empatía con la situación que vivían las personas no se tenía. Cuando salgo de ciencias forenses, un tiempo estuve apoyando en área hospitalaria y me tocó tener que hacer acompañamiento con pacientes que se les daban diagnósticos de casi siempre enfermedades crónicas, como pudiera ser diabetes. Me tocó acompañar mucho tiempo a personas con diagnóstico de VIH y entonces me empiezo a dar cuenta que el personal de salud no estaba preparado para hacer este tipo de acompañamiento. Y entonces empecé a investigar un poquito sobre el tema. Resulta que cuando la gente escucha tanatología, lo primero que se te viene a la cabeza es la gente que fallece y la gente que le sobrevive a los que se murieron. Y no es lo único que hace la tanatología. Entonces... A mí el concepto que yo tengo de la tanatología, mejor dicho, o con el que he vivido, mejor dicho, ese es las personas que por su profesión ayudan a una mejor trascendencia a quien ya se va de acá, ¿sí? Es como ayudarles a ver, casi deja las cuentas saldadas. Exacto. ¿Sí? Y que te vaya muy bien, nos vemos pronto, algo así, ¿no? Ese sería como el origen, es con lo que se comienza esta disciplina, hablando de cómo poder despedirse de una manera lo más sana posible de la persona que va a irse para que pueda trascender de una manera tranquila y que las personas que se quedan aquí estén en paz. Eso. Sin embargo, como ha ido avanzando la interacción humana, hemos aprendido que hay otras formas de duelo, no solamente el hecho de perder a una persona.
Y eso es algo en lo que de repente yo he estado trabajando un poco más. Si bien es cierto que hago acompañamiento con personas que perdieron familiares o que perdieron personas importantes en su vida, también hago mucho acompañamiento con personas que cierran ciclos. Y cerrar ciclos también es un duelo. Amorosos, de negocios, De trabajo, familiares, sí, de todo. Inclusive hasta la pérdida de una mascota. Hablando, por ejemplo, de duelos que de repente no son como tan reconocidos todavía. Perder a una mascota cuando hiciste un miembro de tu familia es un duelo bastante doloroso para quienes lo pierden. Que hoy cada vez es más común. Y claro, cada vez es más común y a la gente le cuesta trabajo comprender por qué alguien sufre por perder una mascota. Y en este caso también hay, yo conozco mucha gente que sufre por lo material. ¿Sí? Sí, por el dinero, por una computadora, por un auto, porque regularmente, sobre todo cuando le tomaron cariño por alguien que ya se fue, no sé, mi papá me heredó esta cámara, ¿no? Y esta cámara llegó molcas, la tiró, se quebró y ay, no sabes cómo me duele, incluso le dejó de hablar a fulanito, su vida se volvió completamente un caos porque una cámara que fue heredada se lastimó, ¿no? Y muchas veces nosotros los que somos sus acompañantes, sus amigos, pues no damos crédito a esto. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en el objeto. Uno piensa, fue una cámara. O sea, ¿qué tanto puede pasar por una cámara? Cuando en realidad esa persona, por ejemplo, está sufriendo por lo que representa emocionalmente esa cámara. Y entonces lo que creó todo este problema emocional fue el recuerdo de quién vino esa cámara, qué tipo de situaciones vivieron, que por medio de la cámara funcionaba como un ancla para no olvidar a esa persona que se había ido. Pero eso es algo que la gente que estamos fuera de la situación no podemos ver porque no comprendemos lo que esa persona vivió. ¿Cómo se da cuenta una persona, digo ahorita casi con lo que me acabas de responder, pudiera contestarse esta, aunque creo que hay otras formas? ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que necesita a un tanatólogo? Y no necesariamente es para, dejar una vida en esta tierra y trascenderla, sino por este tipo de cosas. ¿Cuál sería un síntoma en el que dirías, te urge un tanatólogo? Cuando se vuelve muy obsesivo la necesidad de tener presente lo que te duele. Como este hecho de decir, tengo que hablar siempre de ello, o tengo que estarlo repitiendo constantemente para que no se me olvide qué fue lo que pasó, y entonces seguir pasando por este dolor, porque ¿qué tal que si olvido a la persona? O qué tal que es más bien, si deja de doler, olvido a la persona. Y entonces cada que los ves, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues estoy bien, pero es que fíjate que todavía me siento mal porque cuando me corrieron de mi trabajo, ya tengo otro trabajo, pero es que la forma en la que me corrieron de mi trabajo y todo el tiempo están repitiéndote y repitiéndote la misma historia, no tanto para compartirla contigo, sino que la repiten para ellos no olvidar porque están sufriendo. ¿A un codependiente tú le puedes ayudar con esto? Digo, porque pudiera haber esa confusión, ¿no? Entre, a lo mejor necesito una tanatóloga o un tanatólogo que me ayude, o ir a uno de estos grupos de codependientes, ¿no? Que es tipo más o menos como los grupos de AA. Sí. Pero, es decir, ¿un codependiente puede recurrir a la ayuda de un tanatólogo o es diferente? Sí puede, nada más el proceso es lento. La codependencia es una situación bastante complicada en temas de lo que ellos consideran como normal o adecuado desde la parte de su pensamiento y todo lo que ellos están haciendo. Entonces es un proceso de mucho autodescubrimiento. Y para poder liberarte de una codependencia tienes que pasar por muchos duelos porque tienes que darte cuenta de muchas cosas que no están bien en lo que tú estás haciendo. Sí se puede, pero es un proceso bastante lento. En tus experiencias, Cristi, sobre todo de las últimas, de las que tengas un tanto más frescas, ¿cómo es el proceso de una persona? Pudiera ser diferente entre una y otra, pero ¿cómo es regularmente el patrón de un proceso de una persona que ya está superando cierto dolor o algo con relación a...
¿Cómo logras identificar que sí va en avance y no decirle tú, oye, no me estás ayudando, no estás colaborando? ¿Cómo lo puedes ver esto? Por ejemplo, cuando puedes hablar de cualquier otro tema que no tenga que ver con la situación de duelo, y si por algo sale ese detonante del duelo, ya no se enojan o ya no lloran o ya no se frustran por lo que no están viviendo. Y entonces cuando lo empiezan a ver de una forma más natural y pueden hablar un poquito sobre ese tema y luego brincar a otra cosa y continuar, te das cuenta que están avanzando porque están aprendiendo a vivir con algo que ya no tienen. En estas nuevas generaciones, Cristi, tu, pues es que no lo quiero decir clientela, tus pacientes. Sí, los usuarios. Ajá. Sí, tus usuarios, ¿en qué promedio son de las edades que más te llegan? Esto lo pregunto porque en algunas otras técnicas, incluso de ayuda emocional, en fin, me ha tocado que me dicen, ¿sabes qué? La edad entre los 25 y los 38 está muy crítica ahorita, ¿no? Como que están muy sensibles, muy irritables, no sé, en algunas otras técnicas me dicen de 25 a 38. No sé, en tu caso, ¿cuál ha sido tu expertise? Ahorita es mucho en los chicos de 18 a 29 quizás, lo que sería como toda la etapa de los 20. Sobre todo porque ahorita tienen muchos procesos de duelo del no soy suficiente o no tengo nada. Porque se comparan o buscan cómo compararse con papás o con abuelos, hablando como con otras generaciones, y luego son, por ejemplo, frases recurrentes es, ya tengo 25 y ni siquiera tengo un trabajo estable, entonces pues ya se me fue la vida. Y es de, a ver, espérate, no se te ha ido la vida, tienes 25. Vas naciendo, hermano. Exactamente. O luego son frases como, fíjate que ya tengo 22 y no he hecho nada de mi vida. No me he casado, no tengo hijos, no tengo un patrimonio, no he dejado huella. Y dices, tienes 22, todavía tienes muchísimo tiempo para dejar huella. Pero para ellos, como viven en una generación tan acelerada, ellos creen que a los 20 ya debieron haber cumplido con todos los sueños que tenían quizás cuando eran adolescentes. Qué bueno que nos dices esto, Cristi, porque yo les he dicho en más de una cápsula dirigido el dardo a chavos de entre esa edad, 18 a 30, donde les digo, yo no sé cuál es la necesidad de querer ser millonario tan rápido. O sea, de ser una persona opulente en recurso, opulente en materia, o sea, en tema de autos, no sé, viajes, algunos hasta yates y cosas de esas. Tan temprano, o sea, ¿dónde está la prisa? ¿Quién los está correteando? Ya les avisaron que van a morir a tal edad y necesitan hacerlo antes. No sé, yo lo he platicado con algunos chavos, incluso diciéndoles, yo a los 27 años todavía no tenía carro. Ojo, o sea, 27 años. Y hay mucha gente que no me la cree. En aquel entonces, Cristi, lo comento, y no me da orgullo, sino simplemente digo, qué bonita ha sido mi vida también en esa parte. Es decir, un tipo que estudió en escuelas públicas, todas sus participaciones académicas de todo han sido escuelas públicas. Venir desde abajo, desde cero, tallando suela, apoyando en casa, porque así nos acostumbraban antes, ¿te acuerdas? Tú ganabas 2 pesos y dabas 1 a casa. Sí. Y el otro era para ti, por eso también te era un poquito complicado el hecho de decir, pues voy a juntar para un auto, ¿no? Entonces, esa parte. Y luego, posteriormente, el ver a todos mis amigos, ya mi cúmulo de amigos ya bueno, no realizados, pero ya por lo menos con un auto ya sentía uno una realización, en fin, un buen trabajo. Y que a uno le llegue a otro tiempo, porque sí, a mí me llegó más adelante, ahí es como cuando encontré una especie de tranquilidad, se puede decir. Pero yo les digo que antes todos vivíamos esto, Cristi, y no estábamos presionados por el qué dirán, o llevábamos una vida de tiempos, sabíamos perfectamente que no era por ahí. ¿Qué a tu parecer, con tu atención, les ha cambiado ese chip? O sea, porque a veces es inconcebible, pues. Lo que pasa es que el nivel de competencia ha crecido bastante.
tiene lógica, obviamente hay más personas, entonces por supuesto que cada vez va a haber más competencia para un trabajo. Y además este hecho de los emprendimientos y cómo, por ejemplo, tienes estas personas que te cuentan su experiencia de, fíjate que, por ejemplo, yo empecé vendiendo pasteles en mi cochera y ahora tengo una Marisa. increíble cadena de pastelerías, y entonces no decimos que esté mal. Y sí puede funcionar como un ejemplo a seguir, pero aquellas situaciones que ellos lo quieren tomar muy literal y luego se quieren comparar, por ejemplo, con los abuelos, porque inclusive lo ves hasta en redes sociales. Estos memes que luego hacen tienen que ver con cosas de lo que ellos están experimentando y empiezan con estas bromas de, es que, por ejemplo, mi abuelo me decía que a mi edad él ya tenía un terreno y ya tenía una casa y ya tenía 3 hijos y entonces estoy atrasado. Y es de, no estás atrasado, la época es diferente. Y eso es algo que les cuesta mucho trabajo comprender, porque quieren ponerse a competir con sus padres o con sus abuelos y todavía les cuesta trabajo entender o diferenciar que el proceso no es el mismo, porque el tiempo no es el mismo, las oportunidades no son las mismas, las situaciones de vida no son las mismas. Y además, por ejemplo, hablando de un parteaguas muy reciente que hemos tenido, el pre-pandemia y post-pandemia vino a ser un cambio gigantesco en la forma en la que las cosas se tienen que ver por todas las experiencias que vivieron las personas en pandemia. En tu trayectoria, Cristi, ¿tienes alguna preparación para somatizar las energías de las personas? Es decir, me imagino que te ha tocado que lleguen pesaditos en tema energético. Eh, ¿Cómo te ayudas tú para atender a cada persona? Digo, porque al final de cuentas todos somos energía y todos vibramos de una forma. ¿Tú cómo te preparas? Generalmente hago muchos ejercicios de mindfulness, que es como un Ujú. tipo de herramienta que ayuda mucho con respiraciones profundas, procesos de relajación. Trato de hacer un poco de actividad física y, por ejemplo, algo que sí trato y que me ha costado bastante es marcar como la diferencia de lo que es trabajo y lo que es vida personal. Trato, por ejemplo, de no veo películas violentas, no me pongo a ver nada de esas cosas de basado en hechos reales. Me Ujú. enfoco mucho en ver caricaturas, en ver cosas que sean cómicas o que sean graciosas. Amor. Exactamente, o sea, cosas que tengan un cierto nivel de positivismo, porque claro que es muy pesado hacer algo con alguien que ha sufrido cosas. Ujú. Y es un trabajo también muy satisfactorio, pero pues la idea es no lleves a casa todo este tipo de cosas. Entonces trato como de separar mentalmente todo este tipo de situaciones para que me ayude lo más que se pueda a poder estar como enfocada en lo que tengo que hacer. ¿Te ha pasado sufrir en tu vida personal algo que tuvo que ver con un paciente? Sí, más de Sí. alguna vez, sí. No, ¿nos puedes contar o es muy privado? No, sí, de hecho, por ejemplo, me sucedió hace algún tiempo, terminé una relación de mucho tiempo. Fue una forma como muy, muy mal, o sea, de esas relaciones que no terminan nada, nada, nada bien. Tóxica. Exactamente. Y me tocó esta situación de que me dejaran sin nada. De esta parte, hablando como de los propios Sí, procesos sí. que tú vas aprendiendo, de yo ya tenía algo, yo ya había hecho como un estatus, ya había adquirido ciertos bienes, ya Patrimonio. había tenido un buen patrimonio, y de la noche a la mañana fue, pues nada es tuyo, y entonces pues me quedé sin nada. Y fue como de, ok, tienes que empezar otra vez de cero. Y el hecho de reestructurar tu visión de la vida, el hecho de empezar como a ubicar qué cosas puedes construir de nuevo, qué cosas puedes readaptar, es algo complicado, pero también es interesante. Entonces me ha tocado más de alguna vez tener pacientes con este tipo de situaciones que ha sido como de, ok, va, o sea, inclusive se los digo a ellos mismos, esto que te voy a comentar, o sea, es de mi parte profesional, pero inclusive también viene de mi parte personal de viví algo parecido a lo tuyo Ujú. y yo lo trabajé de esta manera. Entonces, si es algo que tú puedes trabajar, si es algo que puedes mejorar y si es algo de donde puedes salir. ¿Te ha tocado ver, o mejor dicho, te ha tocado pensarlo? Ujú, A mí sí, ¿eh? ujú, Algunos les llaman a esta situación de cuando llegas al punto cero de cero, cuando
a lo mejor ya ibas en cierto nivel, Sí, sí, sí. que bajas, así que dices, más para abajo ya no hay, Ya no se puede. más que el cajón, Sí. ¿sí? Que dices, más para abajo ya no hay. A mí ya me pasó también. A mí me pasó hace, si mal no recuerdo, hace 13, 14 años. Estoy casi a punto de cumplir 14 años que me pasó. El más para abajo ya no hay. Así dije, ya no. Y entonces es bonito ya el tiempo después cuando cuentas esa historia, ¿no? Que en su momento pues la sufriste demasiado. Es bonito saber cómo lograste superarlo. Y después me empecé a ser muy observador con conocidos y amigos, que les pasa también, ¿no? Entonces, tarde o temprano, como que les llega a suceder a una gran mayoría, pareciera. Sí. Pareciera, porque a algunos pareciera que no los Que nunca toca les pasa. nada. Sí. O sea, sí. Y que dices, todo va para arriba, compadre, ¿no? Pero de los que sí, no sé si hago bien, Cristi, pero yo cuando oigo a un amigo que le sucede eso o amiga, le digo, mira, qué padre que me emociono, sonrío. Pero es una sonrisa no de burla, obviamente, es una sonrisa de demasiado cariño, ¿no? Porque automáticamente me manda mi recuerdo. Cuando me lo está contando, me manda mi recuerdo. Y entonces yo esbozo esa sonrisa y le digo, qué chido que te pasó. Ojo lo que le digo, ¿eh? Y se queda, cabrón, no sé si hago bien, vuelvo. Le digo, qué chido que te pasó, porque ahora sí vas a probar la vida. De esta te levantas, y cuando te levantes vas a ver que es casi imposible que vuelva a suceder. Lo que pasa es que esto es un aprendizaje entre pares, y eso es algo como muy sano, sobre todo por el hecho de que viene de alguien que ya lo vivió. Por ejemplo, el tiempo que estuve trabajando con personas con diagnóstico de VIH, yo recuerdo que en una plática, una persona que vive con VIH nos hizo un comentario parecido. Dice, a mí me diagnosticaron, no recuerdo a qué edad nos dijo, pero dice, a mí me diagnosticaron muy, muy joven el VIH. Y para mí fue como la peor bomba del mundo. Porque pues en el tiempo en el que se lo diagnosticaron, creo que fue como a principios de los 90, una cosa por el estilo. No, en ese entonces te ibas luego, ¿no? Exactamente. Bueno, era lo que alucinábamos. Era la idea, exactamente. Entonces decía él en su conferencia que pues piensas que el mundo ya se acabó, que te van a cerrar todas las puertas, que ya no vas a tener amigos, familia, nadie va a estar para ti y te vas a morir básicamente por cualquier cosa. Y entonces dice que pasó como este proceso de bajón súper, súper feo, diciendo pues, inclusive dice que comentó esta parte de, pues si de todas formas me voy a morir, pues mejor hay que adelantarlo de una vez, como es para que ya no sufra yo esto, ¿no? Enmolarse. Y entonces le sucede una situación donde aprende y dice, ¿sabes qué? Creo que esto no lo estoy viendo con el significado que necesito. Este proceso, este padecimiento me está dando la oportunidad de tomar control de mi vida. Y entonces estoy dándome cuenta o estoy llegando a la conclusión que llegué a este padecimiento porque yo no controlaba mi vida. Y por eso me pasó esto. Qué valentía. Y de ahí él empezó a buscar una forma de acompañar y ayudar a nuevos chicos que tuvieran este diagnóstico para que pudieran ver esta visión que él vivió, que es más o menos lo que me comentas. El switch. Es este switch exactamente de decir, a ver, o sea, sí se siente horrible, claro que estar hasta el piso te pega de todas las formas que se puede hacer, pero hay una salida. Y tiene que ver desde el punto de la perspectiva. Empieza con el cambio de visión y eso te va a ayudar a decir, a ver, ya no puedo caer más. De aquí, ¿qué es lo que queda? Sube y sube hasta el cielo. Claro, eso fíjate que es justo así, tal cual como se los digo. Como más para abajo ya no hay, cualquier cosa que hagas, da para arriba. Exactamente. Cualquier cosita, por mínima que sea, da para arriba. Sí. Sí, entonces, porque para abajo ya no hay, es nomás el... ¿no? Se acabó esto. Sí, la desvivida, dicen los adolescentes de hoy en día. Los adolescentes. Oye, Cristi, si una persona tiene un paciente en casa, digo, te lo digo porque acaba de suceder en la familia, en el entorno familiar. Acaba de pasar una situación con un familiar muy cercano que 2 años completos, 2 años completos, lo estábamos vigilando en
en el hospital, ¿no? Nos rotábamos y todo este asunto. No es el que te conté cuando estábamos fuera del aire, no, es uno más. La estábamos vigilando, es una tía. Y entonces un día le dicen a mi primo, ¿sabes qué, compadre? Mejor ya llévatela a tu casa. Le dice, mira, así para como la vemos, está a 2 días. Es más, te voy a hacer esto un favor. Así le dijeron a mi primo, llévatela a tu casa, como ya, mira, se nota leguas, en 2 días se va. Aquí vienes y aquí te doy la carta esta, ¿cómo se llama? Cuando se fallecen, el certificado. El certificado de defunción. Aquí te lo doy como si hubiese fallecido aquí, porque es mejor que fallezca ahí en tu casa, pues con ustedes, en familia, ¿no? Mi primo dice, órale, va, pues gracias, doctor, ¿no? Y estás hablando de un febrero de hace 2 años, ¿eh? Pues se la lleva. 2 años completitos, acaba de fallecer hace 2 semanas. 2 años completos, ya estaba en estado vegetativo. No se iba por nada. Por nada. Obviamente, como ya no podía hablar, todo era alimentación por medio de sondas, en fin. Pues obviamente la familia platicaba con mis primos, ¿no? En este caso, oye, no sé, pues, alguien que venga, una medium, algo, que vea por qué no se va. No se va. ¿Sí me explico? Porque pues ustedes le platican y todo, y a lo mejor podrán mover un ojo, pero pues no encuentran por dónde. Pues realmente es de que fue un día de la noche a la mañana, chao. Pero tengo entendido, no sé si algún día hablaron a una tanatóloga o tanatólogo. La verdad es que no lo sé. Pero en este tipo de casos, que como yo ya lo tenía en familia, pues a mí se me hacía fácil comunicarlo a lo mejor con conocidos, y sucede mucho. Tienen pacientes de años adoleciendo una enfermedad ya incluso terminal, que tampoco pueden hablar, no pueden hacer ningún chasquido como para decir. ¿Hay una forma en la que la tanatología puede ayudar sobre todo al paciente, o es necesariamente con los parientes? Porque había esa disyuntiva, también. Lo que pasa es que va a depender como de la situación que esté pasando el paciente. Hablando como de cosas que salen un poquito de la metodología científica en esta área. La tanatología tiene mucha parte de espiritualidad, porque en esta área trabajas mucho con la muerte y claro que la gente busca una respuesta. Entonces aquí hay como 1000 explicaciones y de una u otra forma cada paciente o a cada familiar le queda alguna, pero en general, por lo menos de lo que yo he visto, muchos de estos pacientes no se van porque la familia no los deja irse, inclusive aunque estén inconscientes. Se cree que aunque las personas estén inconscientes o que estén en estado vegetativo, aún así pueden escuchar lo que nosotros les decimos. Y entonces de repente escuchas a los familiares diciendo, no te vayas. Si tú te mueres, ¿qué va a ser de mí? Si ya no estás, mi vida se va a acabar y yo me voy a morir contigo. Y entonces de alguna manera terminas comprometiendo a la persona a hacer hasta lo imposible por quedarse. Hasta que no aguanta más. Hasta que ya no aguanta más y hasta que el cuerpo truena y pues terminan falleciendo. Pero ellos intentan porque nosotros no los dejamos que se vayan. Por lo menos esa es la creencia general. Y muchas veces con muchos pacientes ha funcionado el hecho de educar a la familia con todo el dolor de su corazón, porque claro que sabemos que es un sufrimiento complejo, pero el hecho de decir, despídete, permíteles que se vayan, libéralos del compromiso que hicieron contigo para que puedan descansar, porque aunque a ti te duela, tú vas a poder continuar con tu vida y ellos necesitan descansar. Entonces, o sea, se trabaja con ambos. Ok, dentro de tu ramo en este tema de la tanatología, ustedes también atienden esto que a veces llega a suceder pues en entornos, ¿no? En casas y todo este rollo, que alguien que fallece, se dice que la energía aún queda ahí y no ha trascendido. ¿Ustedes ayudan a que esa energía que anda vagando en casa vaya y trascienda? En ¿O general no tanto, y depende, por ejemplo, mucho de la creencia religiosa o filosófica de vida que tengan los familiares.
por lo menos a mí en general me ha tocado casi puros pacientes que son católicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos se auxilian de un sacerdote y lo hacen de acuerdo con los ritos del catolicismo. Entonces, depende mucho del tipo de religión que profese cada familia. Wow. ¿Tienes hijos, Cristina? No. ¿No? No, bueno, a menos que mis gatos y mis perros cuenten como hijos, no. No. Oye, tengo entendido que estás casada. Sí. Sí, ¿cómo es ¿cómo se llama? La vida de tu esposo, ¿cómo percibes la vida de tu esposo con tu profesión? Es decir, ¿le cuesta trabajo? ¿Le es difícil de comprender? No sé. Él también es psicólogo, entonces no es como que haya mucho problema con ese tema. No trabajamos juntos, no trabajamos como en las mismas áreas, pero, o sea, él es muy filosófico. Yeah. Entonces, como es muy, muy apegado a la filosofía, le encuentra inclusive en ocasiones más sentido a cosas, a veces que ni las que yo puedo ver. Una recomendación que le puedas dar a la gente que nos escucha de cuando identifiquen XXX cosa, palomitas, checks que dan, tac, para poder recomendar a alguien que acuda con un tanatólogo, sobre todo en temas de estos chicos, porque de verdad es que hay que preparar a las generaciones que vienen para el mundo que queremos posterior. ¿Qué es lo que pudieran identificar para decir, hey, necesitamos ir a platicar con? Pues para empezar, va a depender, cada persona lo manifiesta de manera diferente, pero algo que pueden notar mucho es que tienes una persona que está demasiado irritable todo el tiempo, hablando de cosas contrarias a lo que se cree. La gente muchas veces piensa que el mal humor tiene que ver con un pobre control de impulsos y muchas veces este mal humor tiene que ver con rasgos de depresión. Entonces, alguien que está enojado todo el tiempo o que se enoja demasiado fácil por cualquier cosa, pudiera ser un foco de atención. Alguien que llora por todo o que cualquier situación, por muy irónica que pudiera parecer, le provoca el llanto, también pudiera ser una llamada de atención. O alguien que todo el tiempo está hablando del mismo tema que le causa un dolor. ¿Qué dices? Ya suéltalo, hermano. Sí, necesitan, o sea, están atorados. Y entonces, mientras más lo hablen, significa que es más doloroso y significa que se está volviendo lo que en algún momento llamamos un duelo complicado. Yo conozco mucha gente, pero en el tema, desafortunadamente, en el tema monetario. Es decir, no sueltan el tema del dinero para nada. Sí. Y se vuelve algo súper complejo. Sí, de hecho son como muy centaveros, ¿no? Entonces se fijan. Y es porque traen un tema de probables, a lo mejor a muchos los estafaron, no sé, pero están continuamente en el tema del dinero, continuamente y bueno. Ahora, los chicos, ya me hiciste 2 checks ahí que son interesantes, la irritabilidad, por una parte. ¿Qué tanto puede influir la comunicación digital? Es decir, las redes sociales hoy están todo el día así, ¿no? En las nuevas generaciones. Es sumamente influenciable o es como muy importante. Las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajo aprender a convivir con las personas. Ellos básicamente nacen con la era digital, o sea, ellos nacen y ya saben casi cómo manejar un teléfono. De hecho. Entonces, saben cómo hacer cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pero no saben cómo tratar con personas. Entonces, les cuesta mucho trabajo saber expresarse y tienen muy poca tolerancia a la frustración. ¿Tú recomendarías que en la que en la educación primaria, secundaria y preparatoria hubiera esta materia? Considero que sería algo necesario. Por ejemplo, yo doy clases a nivel universitario y una de mis hermanas, ella es maestra en primaria. Entonces, por ejemplo, hacemos comparación de notas ocasionalmente y yo le digo a veces que, por ejemplo, a mí de repente me sorprende mucho ver a chicos que llegan a la universidad que no saben leer, cuando en teoría eso es algo que aprendieron en primaria. Pero ella me comenta de sus propias dificultades. Dice, es que yo ya tengo niños, por ejemplo, dice que el ciclo pasado tuvo niños de primero de primaria, dice que ya tenían celular y iPad. Entonces, dice, no podía ser que me pusieran atención.
y trataba de que hicieran ejercicios, de que leyeran, de que hicieran como un poquito de comprensión y no podía hacerlos porque para ellos no tenía sentido si no estaba dentro de una pantalla. Entonces, sí es necesario que aprendan a gestionar sus emociones porque aprenden mucho cómo pensar de manera individual y se está volviendo una sociedad bastante individualista. Ahí los papás, ¿cuál sería una parte de la función de los papás? Porque, ojo, yo conozco dos papás. Uno, el que dice, pues dáselo para que no esté jodiendo, típica, o regáñalo, reprímelo y castígaselo. Creo que no hay necesidad de castigar como tal. O sea, ni de muy, ni de tan. Exactamente, ¿cierto? como no necesitas irte a los extremos. Más bien que necesitas buscar algo que medie una buena forma de educación. Y algo básico que nos hace falta, inclusive a nivel social, es el hecho de hablar. Convivir. Claro. Tú a tú. Que pueda, por ejemplo, pudiera parecer tonto, pero el hecho de decir nos vamos un domingo al mes al Metropolitano y hacemos un picnic y a ver, con hormigas y platicamos todo. cómo nos ha ido en este mes, sí. Pudiera parecer algo sumamente sencillo, pero para muchísimas familias es la cosa más compleja del mundo. Y la pandemia lo demostró. No se te hace, Cristi, que es como que la gente cree que está perdiendo el tiempo. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas hace algunos tiempos cuando estabas de estudiante universitaria o prepa? ¿Tú te acuerdas que nuestras generaciones íbamos mucho a los cafés? O sea, vámonos a tomar un cafecito. Sí. Y platicábamos y todo este asunto, ¿no? Ahí te enterabas del chisme realmente, Claro. ¿no? Porque no había teléfonos. Claro. En ese entonces. Imagínense nomás, ¿no? Ni el análogo estaba, cabrón. Entonces, pero hacías mucho este dicharacheo, ¿no? Ibas y luego, nos vemos en tu casa, compadre. Y íbamos todos a la casa de y hasta viajabas en camión y todo para ir a convivir. Hoy en día eso está prácticamente muerto. ¿Tú recomendarías o hasta dónde recomendar porque es que también papá y mamá están igual? O sea, es extraño llegar a un lugar, digo, porque somos de otra generación, llegar a un restaurante, se sienta mamá, papá, hijo, hija o hijo, y los cuatro están en el teléfono. O sea, dices... Ni siquiera para comer. Ay, perdónenme, hablando de teléfono. Para que vean que estamos en vivo. Pero cierto que esto es un tanto delicado. ¿Cuánto se recomendaría? Digo, ya hablemos, hay que darles una receta. ¿Cuánto se recomendaría por lo menos hablar tú a tú al día? Sé que soy medio tonto, pero es que hoy la gente va por tips, funciona por tips. Claro. Porque lo ven en las redes sociales. Te aconsejo 10 minutos de esto. Pues si quieren escucharlo así, hay que decírselos así, o sea... Va a depender probablemente de la cantidad de miembros que haya en esa familia, pero por ejemplo, si hablamos como en una cuestión de tiempo, y ahorita que pusiste el ejemplo de la comida, lo ideal sería que tuvieran como una convivencia que sea como muy efectiva. Y casi siempre los tiempos de comida funcionan bien. ¿Qué podrían hacer? No sé, por ejemplo, hablando de que estamos en una sociedad sumamente acelerada, no vamos a decir que todos se pongan de acuerdo para justo a la hora de la comida convivir. Pero probablemente a la hora de la cena sea más sencillo, porque ya casi todos están en casa. Entonces que a lo mejor puedan decir, ¿sabes qué? Las cenas de todos los días van a ser cena de familia. Entonces los celulares se ponen a un lado, o se dejan en otro espacio, o se apagan, y mientras estemos cenando nos vamos a platicar cómo nos fue en el día. A lo mejor cada uno unos 5 o 10 minutos, o lo que dure la cena, pero con la intención de saber qué pasó con tu día hoy. Que no sea una cuestión de que alguien acapare la conversación, sino que la idea es que puedan empezar a practicar cómo dialogar, que es lo que les cuesta trabajo. Para que no sea una cena de la típica que nos daba miedo cuando estábamos chicos, no sé si a ti sí te pasaba, a mí sí, esa que te decía tu papá en la mañana. Nos vemos en la noche para platicar, hijo de su madre, todo el día era... No voy a llegar. Todo el día era incómodo, a más no poder, porque decías, voy a llegar y algo va a pasar, ¿no? Sí. A lo mejor algo hice que no me acuerdo, ¿no? O ya me descubrieron con algo que había estado escondiendo. Exacto, pero ahora, digo, se aprovechan esos espacios, pero solo para reclamarse. Exactamente. Entonces, creo que la regla tendría que ser, solo pregúntense cómo les fue. Exactamente. Sí. Y escucha qué es lo que te está diciendo el otro. Fíjate que empecé a tomar una técnica, por si la quieran tomar algunos, no soy el mejor padre del mundo, pero intento hacer lo mejor que puedo. Empecé a tomar una buena práctica
me ha funcionado. Yo recojo a los chiquillos de la escuela, del colegio, ¿no? Están en 2 distintas escuelas, porque uno es apto para una y otro es apto para otra, según dicen, ¿verdad? Antes éramos aptos para la misma todos, pero bueno. Y todos íbamos a la pública. Y todos íbamos a la pública y no pasaba nada, pero bueno. Entonces, suelo preguntarles, lo primero es, ¿cómo te fue, mi amor? Muy bien, ok. Segunda es, ¿qué es lo más padre que te pasó hoy en la escuela? Y luego me dicen, no, pues que platiqué. No, lo más chido, no me cuentes lo más común. Lo más chido para ti, ¿qué fue? Y ya, cambia y empiezan a pensar y dicen, pues esto y esto y esto y esto. Va, perfecto. Y ahí la dejo. Hay ocasiones en las que la pregunta me la hacen de reversa. Me dicen, ¿y a ti? Así, ¿no? Pero hay ocasiones en las que no pasa nada. Va, pasamos por el otro. Vamos por el otro. Le hago la misma pregunta. Y pum, la otra vez me dicen, ¿y no te ha pasado que te pueden llegar a contestar lo mismo? O sea, como un patrón, como diciendo, ay, mi padre me pregunta esto. Pues la verdad es que no. La verdad es que no, nunca me ha pasado. Tampoco encuentro que, porque uno tiene 14, ay, santa edad. Santa edad, adolescencia. y la niña tiene 11, ¿no? Y entonces le digo, no encuentro desesperación, nada más con el de 14 encuentro que su oración es mucho más corta, o su idea es mucho más corta. Como más resumida, como diciendo, como qué padre que me preguntes, pero ahorita yo traigo un desmadre en mi cabeza. Como muy concreto. Sí, o sea, qué padre que me preguntes, pero traigo un relajo, no sé qué onda, ¿no? Y justo quiero aprovecharte, yo sé que voy a tomar una cita contigo fuera de acá, te nos vas a dar tu teléfono, pero quiero aprovecharte para preguntarte algo. A los que tenemos hijos de esa edad, un simple consejo que nos puedas dar. Uno. Ofrezcan los canales de comunicación, pero sin presionar. La adolescencia es una etapa muy complicada porque estás tratando de encontrar tu lugar en el mundo. Bien. No sabes si eres adulto porque no tienes como privilegios de adulto, pero ya tampoco te sientes cómodo siendo niño. Entonces muchas veces queremos forzarlos a que comuniquen. A ver, dime, no, pero es que platícame. Bueno, es que quiero saber. O, por ejemplo, hablando de errores que por lo menos mis pacientes me han platicado que han hecho. Me fui y esculqué sus cosas, me metí, revisé su correo, su celular, sus redes. Privacidad. No hay necesidad de hacer eso. Solamente ofrecer el canal de comunicación. Hijo, hija, yo sé que a lo mejor traes muchas cosas en la cabeza, yo sé que a lo mejor no tienes ganas de platicar conmigo en este momento, pero no se te olvide que te quiero mucho, no se te olvide que estoy aquí para ti, no se te olvide que en el momento en el que quieras hablar conmigo, vas a poder hacerlo y te prometo que no me voy a enojar, que no te voy a regañar, que no te voy a tratar mal, porque muchas veces por eso no quieren hablar con los papás, porque luego dicen, es que si le platico esto, capaz que se enoja, capaz que me regaña, entonces no, mejor me quedo callado. Hasta me castiga esto, ¿no? Exactamente, y entonces pues se rompería esta situación de comunicación. ¿Tienes talleres para las familias o algo que pudieran irte o que te pudieran buscar? Ahorita, por cierto, danos en dónde te pueden encontrar, si tienes alguna red social o quieres dar algún WhatsApp o dejarnos el dato a nosotros y si alguien pregunta, nosotros pasamos y compartimos tu número. No tengo redes sociales, ¿no? Sinceramente no. Qué bueno, yo sí todavía soy de esta generación que no vive tanto en redes sociales. Mis alumnos siempre me quieren convencer que ellos abren y hacen, pero la verdad no me siento de repente tan cómoda con eso. Sí tengo mi WhatsApp. ¿Lo quieres dar o lo ponemos aquí nada más en la edición, como tú quieras? Si pues, quieres darlo. Sí, yo no tengo ningún problema. O sea, mi WhatsApp es 33 12 50 37 97. Perfecto, ahí la pueden encontrar. Recuerden, el tema de la tanatología no necesariamente es para despedir a las personas a que trasciendan a otra vida y dejar a los familiares acá de una mejor forma en cuanto al tema emocional, sino que también para los que nos quedamos aquí todavía, mis hermanos, y todos los que estamos acá. Antes de despedirnos, Cristi, agradecerte el hecho de que estés aquí con nosotros, que estamos llegando al tiempo de decirte que te hago la invitación oficial a una segunda vuelta donde nos gustaría ver la posibilidad de poder
intrometernos un poquitito más profundo al tema de, digo, porque ahorita les vamos a dar nada más la pura sobadita por encima, Claro. sí, pero intrometernos un poquito más, obviamente hasta donde tú nos lo permitas, ya que también vamos a tener la visita de Blanca posteriormente. Ay, yo encantada. Sí, a otra participación, pero nadie se va de aquí sin hacerles la siguiente pregunta. Muy bien. Ahí te va, ¿estás lista? Muy lista, preparadísima. ¿Qué te hace diferente, Cristi? Que, bueno, por lo menos lo que me han dicho y que sí he notado, que no importa lo que pase, siempre sonrío. Sí. Es como mi sello. Sin importar qué tan malo puede ser el día, creo que el hecho de sonreír hace que no sea tan caótico. Y eso me gusta mucho de mí, que a pesar de todas las circunstancias siempre busco cómo sonreír. ¿Sabes en dónde se le nota a una persona cuando sonríe mucho? ¿En dónde? Aquí. Estamos bien arrugados de madre. No importa, es por felicidad. Sí, entonces vámonos riendo todos. Muchísimas gracias, Cristi, por acompañarnos. Te agradecemos muchísimo tu visita. Nos has entregado mucha información de valor. Yo despido a la gente que está acá. Acuérdense, no para siempre, sino simplemente hasta el siguiente capítulo. Soy Ricardo Tovar, el estratega de marketing, y esto es ¿Qué te hace diferente? Podcast. Muchas gracias.